Hola amigos del rigor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver una pequeña y sencilla pero poderosa técnica para poder testear código acoplado, ¿vale? Se suele conocer como test class y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a nuestra clase temperatura, archiconocida ya, self-chance, con mConstructors, con cláusulas de guarda, ya lo hemos visto en los vídeos anteriores. Y le hemos agregado una función que se llama isSuperHot. ISuperHot es una función súper sencilla que retorna un booleano y básicamente nos dice si una medida es mayor o estricta que un threshold, que un límite determinado. El tema es que alguien de forma malévola ha introducido aquí un acoplamiento en el que el threshold nos viene por base de datos. Por lo tanto, nos construimos una conexión a base de datos y la utilizamos para ejecutar una query y obtener ese threshold. A veces os veréis código así y quizá otras veces veréis códigos con una global connection en la que esa global connection se ha definido en alguna parte del código y se utiliza allí donde haga falta. Si no habéis visto código así, felicidades. Pero en la gran mayoría de empresas que hago cierta consultoría, código de este es bastante típico. Entonces, vamos a ver un poco los test de comportamiento que deberían tener este isSuperHot. Para que os hagáis una idea, pues este isSuperHot tenemos dos métodos que de momento están marcados como skipet, en el que intento crear una temperatura que no es super hot, ¿vale? Y entonces debería asegurar que el isSuperHot me retorna false, ese comportamiento. Lo tenía true para que me saliera el red. Y el otro comportamiento es que si intento crear una temperatura isSuperHot, en ese caso me dé positivamente que es una temperatura superhot, ¿no? Estos son los test que deberían funcionar. El problema es que si ejecutamos el isSuperHot, se va a ejecutar la conexión a base de datos. Y esto es algo que no queremos. Ya sabéis que los test unitarios tienen que ser rápidos de ejecutar, deberían intentar acceder a detalles de infraestructura. Y estos son los puntos en los que moquear es interesante. Normalmente se moquea entre lógica de negocio y entre infraestructura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos testear este método? Si ejecutamos los tests ahora, vemos que los tests van a pasar. Y si os fijáis aquí a la izquierda, tenemos en verde, muy sutil, todo el código que se ha ejecutado en estos tests. Y todo está en verde, menos este método isSuperHot. Dentro de este método isSuperHot tenemos como mezclado dos conceptos, ¿no? Uno serían detalles de infraestructura, que tiene que ver con obtener el threshold, conectar a base de datos, etcétera, y obtener el threshold. Y por otro lado tenemos lo que sería estrictamente la lógica de negocio. Y la lógica de negocio en este caso es esta línea de aquí, no es que sea muy complicada, ¿no? Que es garantizar que ese valor que tiene el objeto de temperatura es mayor estricto que el threshold. Por lo tanto, aquí estamos mezclando dos conceptos diferentes, detalles de infraestructura y lógicas de negocio. Para intentar testear esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger todo este código de aquí, que viene a ser la infraestructura, que viene a ser el detalle de infraestructura. Vamos a extraer a un método que se va a llamar, en este caso, pues get threshold, ¿vale? Lo vamos a hacer de momento privado, que es como por defecto casi siempre lo haría, yo lo suelo crear. Y estamos de acuerdo que este refactor ha sido un refactor que no ha cambiado el comportamiento del código, ¿no? Y sigue funcionando exactamente igual. Lo bueno es que ahora en este isSuperHot la lógica de negocio está como mucho más clara, ¿no? Es decir, obtengo el threshold y una vez que tengo el threshold lo comparo con el valor existente. ¿Es importante cómo obtengo el threshold? Pues no mucho, es más bien un detalle de implementación. Así que ahora el código, si ejecutamos los tests, sigue funcionando exactamente igual, es decir, sigue siendo el mismo con mis dos métodos, con mis dos tests skipeados. Pero si os fijáis, este método de aquí puedo hacer un inline. Estos dos métodos de aquí, este método de aquí me permite hacer un pequeño truco. Vamos a crear esta test class. Vamos a intentar, sobre todo, testear este trozo de código que es el que me interesa a nivel de lógica de negocio. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues muy sencillo. Lo primero que vamos a tener que hacer es cambiar este private por un protected y vamos a crear una subclase. Esta subclase, una subclase de la clase temperatura. Y vamos a testear la clase padre a través de la clase hija. Vais a ver un poco el truco del almendruco, ¿no? Dejadme que cree una nueva clase, temperature test class. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Uy, no tan grande. Temperature test class, que va a extender de nuestra clase temperatura.
Perfecto. Y lo que vamos a hacer es reimplementar el threshold. ¿Para qué? Para que retorne el valor en concreto que nosotros queremos. Por ejemplo, imaginad que de momento vamos a hacer una prueba y vamos a hacer que el threshold esté situado en 50. ¿Ok? Este es super hot. No cambia. Entonces, si os fijáis, esta clase temperature class lo único que está haciendo es reimplementar el método getThreshold que hemos extraído previamente en la clase padre. ¿De acuerdo? Y ahora el truco está en que en nuestros tests, allí donde veíamos temperature2.stake, no lo vamos a hacer así, sino que vamos a utilizar nuestra clase hija, nuestra test class, que tiene exactamente el mismo comportamiento que el padre, con la diferencia de que estamos reimplementando ese getThreshold. Así que vamos a ver qué pasa si ahora ejecutamos los tests. Vamos a desconectar esto de aquí. Ahora todos los tests pasan. Vamos a garantizar que esto está bien. Por ejemplo, vamos a cambiar este false, este true por false y este false por true. Ejecutamos. Y veis los dos tests fallando. Por lo tanto, si vuelvo a dejar el contenido original, vuelvo a ejecutarlo y todos pasan. Y si me voy a la cobertura, fijaos que ahora, sí, por fin, el iSuperHot sí que está cubierto, ¿vale? Pero el método que no está cubierto es el getThreshold, ¿vale? Que es el que contiene toda la lógica relacionada con infraestructura. ¿Vamos a poder hacer 100% de coverage de esto? No. Pero estamos sacrificando eso con el objetivo de testear nuestra lógica de negocio. Ahora es mucho más sencillo hacer refactoring sobre nuestra lógica de negocio sin miedo a romper nada porque tenemos los tests unitarios. Y si os fijáis, la test class se ha ejecutado como código. En este ejemplo es muy sencillito porque estamos retornando directamente un valor 50. Pero si quisierais, podríamos crearle aquí a esta clase un setter, por ejemplo, para poder desde fuera, desde el test, poder ajustar ese threshold desde fuera. Hacemos un poco de repaso, ¿sí? Tenemos dos tests que están comprobando la clase iSuperHot. En la clase temperatura teníamos un código acoplado dentro de la lógica del método iSuperHot y hemos extraído el método. Aquí el truco es que hemos tenido que cambiar la visibilidad a Protected y con ese cambio hemos podido crear una subclase que ha reimplementado el método retornando el 50 y ahora nos permite que nuestros tests pasen en vez de utilizando la clase temperature normal, sino utilizando su test class. Con esto de aquí yo os diría que se pueden resolver la gran mayoría me refiero a quizá el 80% de los casos de código acoplado. No sin ello trabajarlo un poco, pero el truco casi siempre será identificar las dependencias de infraestructura, intentar agruparlas en variables, extraer el método, esos métodos cambiarlos a Protect, tener una posibilidad en la que podamos extender y crear test clases que nos permitan suplantar el comportamiento que nosotros queramos. Sí, espero que os haya gustado. May the rigor be with you. Un abrazo.